preciosa de la Reforma. La gran importancia de la sola fide se debe a que, a diferencia de las otras dos solas que ya habían sido consideradas y desarrolladas en momentos previos a la Reforma, existía una gran confusión en la teología cristiana con respecto a la fe y a la justificación, lo cual se debía tanto a la enseñanza que provenía de la Iglesia papal, así como de la tradición de los padres de la Iglesia. Es necesario tener en cuenta, tener que ofrecer un breve comentario sobre las características de la doctrina reformada de la justificación por la fe solamente, o la sola fide, para poder tener un criterio de comparación adecuado al analizar lo que la Confesión Bautista de Fe de 1689 dice sobre este tema. Permítame decir con mis propias palabras lo que les he dicho aquí en este escrito. Hemos dicho que vamos a comparar la confesión a la luz de tres solas. Pero de esas tres solas hay una que es muy importante y que es diferente a las otras dos. Y esa es la sola fide. ¿Por qué? La sola escritura fue simplemente volver a poner en alto lo que ya se había creído en otros momentos. Muchos otros hombres de Dios antes de Lutero habían reclamado la autoridad única de la escritura. Y eso estaba claro. Con respecto a la sola gracia, muchos atribuyen a San Agustín de Hipona el desarrollo de esa doctrina. Es decir, lo único que se hizo fue poner sobre la mesa lo que ya se había pensado antes. Pero con respecto a la sola fide, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. Cuando Lutero comienza a estudiar la fe, la justificación por la fe, él se da cuenta que nada en la historia de la iglesia es correcto con respecto a esa doctrina. Aunque se sostenía que era por fe la salvación, era muy confusa la doctrina que él encontró en los padres de la iglesia. Porque enseñaban una justificación que era un poco extraña y que no era la que él entendía con la justificación que se enseñaba por la fe en el Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, aunque les he dicho que no hay ninguna contribución de algo original en la Reforma, sino que se volvió a poner sobre la mesa lo que ya se había creído, en el caso de la sola fide es la única excepción que encontramos a eso, porque en la Reforma precisamente sí se estipuló y se aclaró bien lo que significa la justificación por la sola fe. Así que vamos a analizar, para poder tener un criterio de comparación, analicemos las diferencias que hay entre la teología sobre la sola fe de la Edad Media y la que se desarrolló en la Reforma Protestante. Al ser convencido por la palabra de Dios, Martín Lutero comenzó a indagar en los padres de la iglesia, especialmente en San Agustín de Hipona, pero encontró que la doctrina de la imputación de la justicia de Cristo, que la doctrina de la imputación de la justicia, tiene que ser ahí, perdonen al autor, de Cristo por la fe no estaba tan clara. En palabras de Lutero, desde que llegué a un entendimiento de lo que Pablo dice, no he podido pensar bien de ninguno de los doctores de la iglesia. Ellos han llegado a tener poco valor para mí. Al principio, yo no solamente leía, sino que devoraba a Agustín. Pero cuando la puerta fue abierta para mí en Pablo, y de esta manera entendí lo que la justificación por la fe es, se terminó todo con Agustín. Esto es lo que Pablo, lo que Lutero dijo. La diferencia entre la posición reformada y la de los teólogos medievales tenía que ver con la función de la fe en la justificación. Hermanos, les pido que presten muchísima atención a estos términos, porque aunque es un poquito pesado, no es difícil de entender, pero esto nos ayuda a tener un entendimiento más profundo de la justificación por la fe. Escuchen esto. La diferencia entre la posición reformada y la de los teólogos medievales tenía que ver con la función de la fe en la justificación. En la teología medieval, los hombres son justificados sobre la base de la fe que obra por amor, así como ellos la describían, la cual satisface la justicia que Dios requiere en su ley. Es decir, la fe produce una vida de obras que satisface las demandas de Dios. La salvación es por una justicia intrínseca en el hombre gracias a la intervención del Espíritu Santo. En la teología reformada, la fe se entiende como el acto de asirse a una justicia extrínseca, es decir,
que viene de algo externo a nosotros mismos. Ahora, antes de que se confunden y estén dispuestos a renunciar, permítame explicar algunas cosas aquí. ¿Cómo veía la teología medieval la justificación? Ellos decían, la justificación es por la fe. Pero ¿cómo le entendían? Ellos entendían que una persona creía y producto de que creía, el Espíritu Santo venía a su vida y obraba de tal manera en su corazón y en sus obras, que las obras de esa persona que tenía fe eran cambiadas y perfeccionadas de tal manera que Dios, al ver esas obras, lo justificaba al hombre. ¿Me hago entender? La justificación era por fe, sí era por fe, pero no era una fe que era externa al hombre, sino una fe que, producto de esa fe, el hombre cambiaba y, por decir así, alcanzaba los méritos que Dios demandaba para ser justificado. Eso mismo es lo que se aplicó en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, tienes que tener fe, pero la fe tienes que perfeccionarla por bautizar a tus hijos, luego hacer la primera comunión, la confirmación, casarte, etc. Todo ese tipo de procesos lo que hace es perfeccionar tu fe, que te hace que tus obras, por medio de esa fe, se perfeccionen hasta llegar a cumplir lo que Dios ha determinado. ¿Me hago entender? Entonces, por eso el término que se usa es, era una justificación por fe en un sentido intrínseco al hombre. La fe cambiaba el interior y producto de que cambiaba el interior, Dios te aceptaba y te justificaba. Ese era el pensamiento medieval. Con eso se encontró Lutero, pero de pronto Lutero, leyendo Pablo, dice, espérate, eso no es así. Así no es como lo presenta el Nuevo Testamento. No es que el Señor te cambia producto de que tú crees y como te cambia, entonces Él te justifica al ver que te cambió. No, él decía, la justificación es algo extrínseco a ti. Es algo que no tiene que ver con un cambio en ti, sino algo que está fuera de ti. Entonces la justificación por la fe tiene que ver con que la fe, al contrario de las obras, la fe no puede obrar y dice no tengo nada que ofrecer, y al mirar a Cristo lo que hace es depositar su confianza en la justicia de Cristo que está fuera de mí. Los medievales decían es la fe que te transforma a ti y producto de eso Dios te salva. La Reforma dijo no, la fe no te transforma a ti. La fe se abraza de alguien fuera de ti y producto de esa fe externa a ti, el Señor te da salvación. Nosotros no somos salvados porque la fe obra en nosotros cambios suficientes como para que Dios nos dé la vida eterna. La fe nos salva porque nos aferramos a lo que Cristo hizo, reconociendo que nosotros no teníamos nada que ofrecer. La salvación no es producto de un cambio en el pecador, en su vida internamente, sino un cambio en cómo Dios lo ve externamente. ¿Me hago entender? Ahí es donde, y solo como para poder dar la idea clara, ahí es donde uno tiene que aprender a entender la diferencia entre justificación y santificación. Y esto es un principio básico de la Reforma. La justificación es algo que sucede fuera de ti. Tú no eres cambiado para ser justificado. No, lo que cambia es cómo Dios te ve. Porque ahora Dios te ve en Cristo. Pero tú no has sido cambiado todavía. La justificación sucede el día que tú crees en el Señor Jesucristo y te arrepientes. Dios te declara justo ante Él. Pero todavía no has sido cambiado en el sentido de tus obras. Producto de esa justificación, el Señor comienza una obra en ti que se llama la santificación. La justificación es en un solo momento, el día que creíste, el Señor te declaró justo. La santificación es un proceso progresivo que nunca termina, de día a día, que en la tierra nunca vamos a concluirlo, pero hasta el día que venga el Señor Jesucristo y seremos transformados y seremos hechos a su imagen. Ahora, ese proceso tiene que ser bien entendido en nuestras mentes, porque si ustedes confunden la santificación con la justificación, ustedes corren el peligro de enseñar una salvación por obras. Si uno no entiende esa diferencia, uno dice, no, mira, tú tienes que creer y entonces tú comienzas a mostrar fruto y Dios te salva. No, eso es medieval. Ese es el concepto de una fe que obra para salvarte. No, la fe no obra para salvarte. La fe obra producto
de que ya has sido salvado. Las obras son un resultado de tu salvación, no el medio para salvarte. Las obras vienen como la demostración de que el Señor te ha justificado, no para que te justifique. ¿Me hago entender, mis hermanos? Esto es un concepto que tenemos que comenzar a definir las líneas claramente de lo que es la teología. Y estas son cosas que no se nos pueden pasar desapercibidas. Si uno le enseña a las personas, mira, pero ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y tú le dices, mira, tú tienes que comenzar a venir a la iglesia, tienes que tratar de cambiar, deja la borrachera, deja esto, y el Señor te va a salvar. ¿Qué le estás enseñando a esa persona? Que él tiene que salvarse por medio de, al ir escuchando, Dios te va cambiando y finalmente Él te va a salvar. Ese no es el pensamiento bíblico y eso es una enseñanza falsa de la salvación. ¿Cómo es la enseñanza bíblica? La enseñanza bíblica dice, tú no tienes nada que ofrecer, tú vas con las manos completamente vacías, tú no tienes nada para darle a Dios, pero Dios te recibe en su gracia y producto de que te ha recibido y te salva, Él transforma tu manera de vivir y tu forma de actuar. Así que las buenas obras están conectadas con la salvación, pero las buenas obras no son lo que te salva, sino lo que evidencia que tú has sido salvado. Las buenas obras vienen después de que tú eres justificado. Primero Dios te justifica tal y como estás, así como estás. No tienes nada que cambiar. Y cuando tú vas a Él, el Señor te salva y luego comienza el cambio. ¿Me hago entender? El cambio no es primero para salvarte. La salvación es primero y luego comienza a venir el cambio en la vida del pecador que ha sido salvado. Esa es la diferencia entre justificación y santificación. Así que vuelvo a repetir los conceptos para meternos otra vez en el apunte. La teología medieval que Lutero se encontró era una teología que enseñaba que el hombre tenía que creer, pero al creer esa fe perfeccionaba sus obras de tal manera que el hombre era justificado delante de Dios por estas obras perfeccionadas por la fe. Lutero entonces desarrolló la doctrina de la justificación por la fe, que fue su gran principio, fue la gran herencia de Lutero, fue esa. Y él entendió que la justicia no tenía que ver, la justificación no tenía que ver con algo que sucedía dentro del hombre, cambiando el comportamiento del hombre, sino algo que sucedía externamente, porque no éramos justificados por nosotros, sino en el nombre de alguien más, en los méritos de alguien más, en los méritos de Cristo. Miren lo que dice Lutero, en una de sus clases de Romanos dijo esto. Los santos son intrínsecamente siempre pecadores. Sin embargo, no siempre extrínsecamente justificados. Pero los hipócritas son intrínsecamente siempre justos. Sin embargo, son siempre extrínsecamente pecadores. Por lo tanto, somos extrínsecamente justos en la medida en que no lo seamos en y por nosotros mismos, ni en virtud de nuestras obras, sino solamente porque Dios nos considera a nosotros de esa manera. Por lo tanto, como los santos están siempre conscientes de su pecado e imploran a Dios por la misericordia, por el misericordioso don de su justicia, y están por esta razón siendo siempre considerados como justos por Dios. Por lo tanto, son ante ellos mismos, y verdaderamente lo son, injustos. Sin embargo, delante de Dios son justos, porque Él los considera así a cuenta de su confesión de pecado. Son pecadores, de hecho, pero por la virtud de la consideración de la misericordia de Dios, son justos. Si usted se mareó, hay que leerlo unas 3 veces para entenderlo bien. Pero básicamente lo que está diciendo Lutero es, alguien que ha sido salvado delante de sus propios ojos, él se ve a sí mismo como un pecador. Y dice Lutero, y verdaderamente lo es. El problema es que ante los ojos de Dios, aunque él es pecador en la práctica y en la realidad, Dios lo ve como santo por su misericordia. Lo que él quería decir es, no es que el pecador cambia para que Dios lo justifique, como que si Dios lo justificara por los cambios hechos en él. No, Dios te justifica siendo un pecador así como eres. Y aunque no vas a dejar de ser pecador, Dios te ve como un santo y sin mancha delante de Él por la bondad que Él tiene
en los méritos de Cristo Jesús. ¿Me hago entender, mis hermanos? Este principio es fundamental que lo entendamos. Después vamos a tener algunas preguntas, pero es importante que podamos tener nuestra mente alineada con esto. Lutero veía claramente el concepto de una fe pasiva que no transformaba el comportamiento del hombre con el propósito de cumplir la ley de Dios y alcanzar la justificación, sino una fe que recibe, que se aferra, en ese sentido, pasiva. En este sentido, la justificación no es producto de la justicia interior, sino de una justicia exterior a la que el hombre se aferra por la fe. Pregunta, ¿por qué razón el hombre es justificado? ¿Por una justicia interior en él o por una justicia exterior a la que él se aferra con toda su alma? Exterior. ¿Y es la justicia de quién? De Cristo. Si el hombre pudiera obrar, se pudiera justificar a sí mismo por obras. Pero como nadie puede obrar, como nadie puede ganarse la salvación, el hombre necesita depositar su confianza en alguien más. La fe es lo contrario a obrar. La fe dice, yo no puedo, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que dar, y por eso yo me aferro y me doy como en bancarrota y caigo en los brazos de Cristo diciendo, hazlo tú porque yo no puedo. Entonces, cuando alguien se justifica o quiere justificarse por obras, está pensando en una justicia que se gana internamente. La justicia que salva no es una justicia interna, es una justicia que viene de afuera. Es la justicia de Cristo, que es aplicada por Dios en nosotros, de manera que somos declarados justos porque Él nos ve en Cristo y no nos ve en nuestras propias obras. En ese sentido, cuando el pecador se ve a sí mismo, lo único que ve es pecado. Soy pecador. Pero cuando se ve delante de Dios, Dios dice, sí eres pecador, pero yo te veo como justo en los méritos de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Podemos afirmar que hay dos conceptos muy importantes en la sola fide, los cuales son la marca del desarrollo y claridad que esta doctrina alcanzó en el tiempo de la Reforma. En primer lugar, el definir a la fe salvadora como pasiva. No se olviden esa frase, ya la vamos a analizar. La fe salvadora es pasiva. ¿Qué significa eso? Que ella no obra, que ella no cambia al hombre, que ella no le hace al hombre tener fruto para que Dios la salve. Es una fe que es pasiva en el sentido de que es una fe que se aferra a otro, que no obra, sino que descansa en los méritos de otro, que no cambia al hombre, sino que se abraza de Cristo diciendo el hombre no puede. Entonces, el primer concepto es, en la sola fide, la fe salvadora es pasiva. Esto implica que la justificación no es producto de una justicia interna en el hombre, sino una justicia externa a él. Es aquí donde se aplicó el término imputación para tratar de explicar la transacción judicial en la que Dios depositó en nosotros la justicia de Cristo y transfiere sobre él nuestra maldad. Esto es lo que se llamó el glorioso intercambio. ¿Cuál fue ese glorioso intercambio? Nosotros le dimos a Cristo y se fue imputado sobre él nuestro pecado, aunque él nunca pecó. Él fue pasivo con respecto al pecado. Nosotros pecamos, pero se le imputó eso y se hizo maldición por nosotros. Pero él, que era justo, su justicia nos fue imputada. Nosotros no éramos justos, pero su justicia nos fue puesta, fue depositada en nuestra cuenta, de manera que nos hizo justicia de Dios por su sacrificio. Y Lutero decía, ese es el glorioso intercambio, porque se lleva la miseria y nos otorga la vida. Qué concepto tan importante, que es fundamental cuando alguien predica el evangelio. Si alguien no entiende la justificación, no puede ser salvo. Si alguien se queda con la idea de que porque hizo una oración Dios lo salvó, sin hablarle del sacrificio de Cristo y sin hablarle de lo que Cristo hizo, esa persona no puede ser salva porque no entiende la esencia de la salvación. Hay personas que pueden contestar, ¿por qué tú crees que eres salva? Porque yo creí en Cristo Jesús. Sí, espérate, pero eso no me estás diciendo la esencia de lo que has creído. Es que yo creo que Él murió en la cruz. No me estás diciendo la esencia. No, yo creo que Él se hizo pecado y que a cambio de eso, Él me entregó su justicia.
y que yo viví gracias a que Él murió por mí. Hubo un intercambio en lo que hicimos. Él no pecó y fue hecho pecado. Yo fui un vil pecador y Él me declaró justo. No es algo que obra y lo logra, es algo que recibe porque es pasivo en ese sentido. Eso es lo que queremos decir con la fe salvadora. Es una fe pasiva en lo que tiene que ver con la justificación. Pero en segundo lugar, también como un concepto básico es la diferencia entre la fe salvadora y la obediencia evangélica. La confesión hace esa diferencia, que es una diferencia reformada. El hombre es justificado solamente por la fe, pero la fe que justifica trae como resultado obras de obediencia. La fe no formaba parte de la justicia, sino que es el instrumento que nos permite apropiarnos de la justicia de Cristo. Es interesante que se dice que la fe no debe ser tomada como una obra que le añade a la obra de Cristo. No, la fe es como un instrumento con el que yo traigo esa justicia perfecta y la traigo a mí o me apropio de esa justicia. No es algo que le sumo a esa justicia, es yo simplemente lo traje a mí y por eso el mérito es solamente de Cristo y la gloria es solo para Dios. Si yo tuviera parte porque yo puse fe, entonces eso significa que la gloria es en gran manera para Cristo, pero una parte para mí también. Pero si la fe es un regalo que Dios da y que es el instrumento con el que yo me apropié de la justicia de Cristo, la gloria es solamente para Dios en la salvación de los hombres. Así que la justificación tiene que ser entendida desde el punto de vista reformado en estos dos conceptos. En primer lugar, la fe que salva, la fe que justifica, es una fe que en su esencia es pasiva. ¿Por qué? Porque ella no obró, ella no cambió, ella no hizo que el borracho dejara de emborracharse para que Dios lo salvara, ella no hizo que el drogadicto dejara de drogarse para que Dios lo salvara, no, ella no hizo nada. Lo que ella hizo fue aferrarse a la justicia de alguien más. Y en ese sentido, la fe que justifica es una fe pasiva. Pero luego de que la fe nos justifica, hay una diferencia y algo que tiene que estar claro entre la fe salvadora, que es pasiva, que recibe, que no obra, y lo que viene como resultado de esa fe salvadora, que se llama la obediencia evangélica. ¿Qué es la obediencia evangélica? Es el resultado o las obras que vienen producto de aquel que creyó. Para creer tú no necesitas hacer nada, solo necesitas aferrarte a Cristo. Eso es todo para ser justificado. Pero producto de tu justificación, entonces el hombre que ha tenido esa fe comienza a desarrollar obras evangélicas de obediencia que van mostrando o van evidenciando su fe verdadera. Lutero decía, Dios no necesita tu fe, pero tu prójimo sí. Qué principio tan importante. Tú no haces obras para que Dios vea que tú eres un creyente. Dios no te salva por eso. Pero es precisamente el enfoque de Santiago y el enfoque de Pablo. Cuando Pablo habla de la justificación desde el punto de vista de la salvación, desde el punto de vista de cómo Dios ve al hombre. Y Pablo dice, el hombre es salvado por la fe sin las obras de la ley. La fe es pasiva, no tiene que hacer, no tiene que cambiar, no tiene que ser otra persona para que Dios lo acepte. Simplemente tiene que aferrarse a los méritos de Cristo y aceptar su incompetencia y aceptar que Cristo hizo lo que él no podía. Pero, como resultado de eso, Santiago dice, tu fe sin obras es muerta. Porque él no se está refiriendo a cómo Dios nos ve, sino cómo los hombres nos ven. Y por eso él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Evidentemente, el contexto de Santiago 2 es un contexto de igual a igual, donde se están hablando entre hermanos. ¿Y cuál era el problema de esa iglesia? Había gente diciendo que uno podía creer, pero no necesariamente mostrar fe. Y entonces Santiago va a atacar ese punto. Tú dices que crees en Dios. Bien, los demonios también creen y tiemblan. ¿Cómo puedes decirme que crees en Dios y ves a tu hermano pasando necesidad y tú no hacer nada? Tú no puedes pensar que eres un creyente si no hay fruto de esa fe en tu vida. Eso es lo que Santiago está remarcando. Y por eso dice, no te llenes la boca diciendo que tienes fe si tú no tienes obras. Porque si no tienes obras es porque no tienes fe. Y si tú no tienes obras, entonces tu fe no sirve.
Es un concepto humano, desde una perspectiva humana, desde el concepto de hermanos que estaban, o falsos hermanos que estaban diciendo que eran creyentes sin necesidad de mostrar obras. Y Santiago va a decir, no, si tú eres un creyente, la fe se ve. Y por otro lado, Pablo dice, tú no necesitas obras, porque el Dios que ve tu fe no las necesita. Pero el hermano que tiene que testificar sobre tu fe, las necesita. Así que la fe que salva la salvación es solo por la fe. Pero la fe que salva nunca viene sola. Siempre viene acompañada de buenas obras. La salvación es solo por la fe. Pero cuando tú has sido salvado, la evidencia de que has sido salvado es que en tu vida hay obras que testifican y demuestran que tú eres de Cristo. Amén, hermanos. Muy bien. Así que, considerando estos dos conceptos, vamos a preguntarnos qué es lo que enseña la Confesión Bautista de Fe sobre esto. Para nuestro análisis, analizaremos, eso ya era la madrugada seguramente. Para nuestro análisis, tomaremos brevemente los capítulos 11 de la justificación y el capítulo 14 de la fe salvadora. Pues estos dos capítulos están entrelazados porque nos muestran la relación que existe entre la justificación, lo cual es una obra de Dios, y la fe, lo cual es la responsabilidad del hombre. Así que en primer lugar, la confesión enseña que la fe salvífica o la fe que justifica es pasiva. El mismo concepto de la Reforma, nuestra confesión lo enseña. Al comparar algunos de los párrafos del capítulo 11 y 14, es evidente que la confesión de fe proclama el concepto reformado de la fe que justifica es una acción pasiva por parte del hombre. Pues esta no obra o cambia al hombre en su interior con el propósito de que pueda recibir la justificación, sino que recibe la justificación como una gracia sin necesidad de obras o cambio. La justificación se la recibe, no se la logra. Esto marca un contraste muy marcado con la teología medieval que miraba la fe como algo activo en la justificación del hombre, es decir, que ella provocaba obras que capacitaban al hombre para ser justificado ante Dios. Fíjense lo que dice la confesión de fe. Voy a leer estos párrafos. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. Y miren lo que dice, no infundiendo justicia en ellos. Es decir, no haciéndolos justos en sí mismos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por nada obrado o hecho en ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justificación de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, sino que es ¿qué cosa? ¿Se dan cuenta el énfasis de estas palabras, el énfasis que yo les puse ahí? No infundiendo justicia en ellos. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios justifica a un hombre, la manera en cómo lo justifica no es cómo. No es interna, no es cambiándolos internamente. En el sentido de que no los hace perfectos para justificarlos como perfectos. No, lo que hace es, los mira en Cristo y les perdona sus pecados. Y dice otra vez, no por nada obrado en ellos, no por nada en ellos, sino que se les imputa, se les transfiere a su cuenta. ¿Qué cosa? La justicia de Cristo. Es interesantísimo, solo para que ustedes sepan, el uso de la expresión la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. En la teología reformada se usa la obediencia, que la justificación nuestra es producto de la obediencia activa y pasiva de Cristo. ¿Y qué significa? No es solamente la muerte en la cruz, a lo cual llama pasivo, porque en ese sentido Él no obró, sino que murió por nuestros pecados. Muchas personas dicen, tienes que creer que Cristo murió por ti, y eso es correcto, pero eso no es todo lo que Cristo hizo. La obediencia activa tiene que ver con su vida perfecta. Si Él solo hubiera muerto en la cruz sin tener una vida perfecta, su muerte hubiera sido la muerte de cualquier hombre pecador que no hubiera significado nada para el resto de hombres.
La razón por la cual su muerte nos puede librar de condenación, la razón por la cual su muerte nos puede dar vida eterna, es porque Él cumplió las demandas de la ley de Dios en su vida. Yo no he venido a abrogar la ley, sino que vine ¿a qué? A cumplirla. Esa es la obediencia activa. Él fue el estándar de lo que Dios pedía. Él hizo lo que ninguno de nosotros podía hacer. Y Él murió, y ahí está su obediencia pasiva, la muerte que todos nosotros merecíamos tener. Es decir, somos salvados por Cristo. ¿En qué sentido? Porque Él vivió la vida que ninguno de nosotros pudo vivir y murió la muerte que todos nosotros merecíamos morir. Así que no es solamente una parte o la otra, son siempre las dos. Y eso es solo un paréntesis para que ustedes lo sepan. Así es como se presenta en la teología reformada la justificación a través de Cristo. Activa y pasiva fue su obediencia. ¿Sí? El segundo párrafo, miren lo que dice. Otra vez estamos considerando que la fe es pasiva. La fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de todas las virtudes, las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Fíjense los términos. Miren conmigo el párrafo 2. La fe que así, ¿y qué verbo está ahí? Recibe. Recibir es una acción activa o pasiva, en el sentido de hacer o recibir. ¿Cómo es? Es pasiva. Y descansa es una acción activa o pasiva. Pasiva. La forma en cómo se describe la fe es en términos de algo que recibe, no que hace, no que obra, no que cambia, sino que descansa, que recibe, que permite que sea sobre sí. ¿Me hago entender, mis hermanos? Es un concepto importante. Luego miren el párrafo, el capítulo 14, párrafo 2. Por esta fe, el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo y también percibe en ella una excelencia superior a la de todos los demás escritos y de todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Y escuchen esto, pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Y fíjense los verbos: aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. ¿En qué consiste la fe salvadora? ¿Cuál sería la respuesta? Aceptar, recibir y descansar solamente ¿en quién? En Cristo. Vamos a hacer algunas observaciones que considero que son importantes aquí. En primer lugar, las expresiones no infundiendo justicia en ellos, que ya la mencionamos del primer párrafo, y no por nada obrado en ellos, también en el primer párrafo. En el párrafo 2 dice, recibe, descansa. Todo esto muestra la pasividad de la fe salvífica. La justificación no viene como una recompensa de lo que los hombres hicieron o de un cambio en su interior, sino como un regalo de Dios. La fe consiste en recibir y descansar, no en obrar o cambiar al hombre. ¿Estamos claros en esta idea, hermanos? ¿Sí o no? Bueno, igual al final les voy a hacer algunas preguntas para poder ver que estemos claros sobre esto. Segundo comentario. En el capítulo 14, párrafo 2, se hace evidente el concepto de la fe salvífica como algo pasivo por dos motivos. En primer lugar, por la connotación intelectual de las expresiones que utiliza al referirse a la fe. Por ejemplo, por esta fe, el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra.
De esta forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. En segundo lugar, también por la clasificación que el mismo párrafo hace de las principales acciones que son producto de la fe salvadora, las cuales son, ya lo vimos, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna. Tercer comentario. Como un aclaratorio o una aclaración al concepto de fe como algo pasivo en la justificación, aparece el término teológico imputación, el cual es mencionado en el capítulo 11, párrafo 1. Imputar es un término legal y se utiliza para hablar del acto mediante el cual se le acusa formalmente a una persona de un delito concreto frente a un juez. Es decir, cuando se somete a una persona a un juicio por un delito, mientras duran las pruebas, las acusaciones y la defensa, el acusado sigue siendo inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero una vez que el juez determina su veredicto y la persona es reconocida como culpable de ese delito, el delito es imputado a él, es decir, se le atribuye a él el haberlo cometido. Permítame decirlo con mis propias palabras otra vez. Si ustedes llevan a alguien y dicen, el otro día rompieron la puerta de la casa de tal vecino, y la gente dice, yo creo que fue fulanito, porque él estaba caminando por ahí, lo agarran y lo sientan delante del juez, y entonces tiene un abogado defensor. Mientras él está sentado ahí y no se ha hecho una sentencia, él todavía no es culpable de eso. Pero entonces se comienzan a hacer las averiguaciones y se dan cuenta que él es legítimamente el que hizo eso, y todas las pruebas dan para creer eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el juez golpea con su martillo y dice caso cerrado, cuando eso pasa, automáticamente ese delito de una puerta rota le es puesta en la cuenta de ese hombre, y ese hombre es el culpable de eso que sucedió. Ese concepto de imputar o ponerle la culpa sobre alguien es un concepto que se repite constantemente, pero en un sentido teológico. Y eso es lo que se usa cuando se habla de justificación. Nosotros somos justificados por una imputación de la justicia de Dios en nosotros, porque nuestro pecado fue imputado sobre Cristo. Así que esa palabra es bien importante. Fíjense aquí, en el sentido teológico, la imputación es atribuir al pecador una justicia perfecta como si él la hubiera cumplido. Y de la misma manera, atribuirle a Cristo el castigo que merece el pecador como si él lo hubiera cometido. La Biblia nos enseña esta doble imputación. En esta misma frase donde aparece este término, la confesión vuelve a afirmar que la justicia por la que es justificado el creyente no es suya, sino la de Cristo, la cual es un regalo de Dios. La imputación es una obra pasiva de parte del que la recibe, y por esta razón está profundamente relacionada con una fe pasiva, la cual no obra, sino que recibe. Hermanos, espero dejar en primer lugar claro el concepto de que nuestra confesión de fe, al enseñar la justificación por la sola fe, tiene en primer lugar claro el concepto reformado de que la fe que justifica a un pecador es una fe pasiva. ¿Estamos claros hasta ahí? Es una fe pasiva. Ahora, el segundo concepto, y esto es lo último que vamos a decir sobre la justificación. La confesión enseña la diferencia entre la fe salvadora y la obediencia evangélica. Aunque el entendimiento reformado de la fe es verla como algo pasivo, cuando se trata de la justificación, queda claro que también entendieron que la Escritura enseña que la verdadera fe siempre está acompañada de buenas obras, las cuales son su fruto. Esta diferencia es esencial al momento de pensar en la relación de la fe con la justificación. La teología reformada quiso establecer esa diferencia al hablar de fe salvadora y gracia o obediencia evangélica. La fe salvadora es
pasiva en el sentido en que consiste en asirse confiadamente de la obra de Cristo Jesús para la justificación delante de Dios. La gracia evangélica o la obediencia evangélica es la obra que viene como producto de la gracia de Dios en la justificación de los hombres. A continuación, algunos de los párrafos que nos ayudan a entender este contraste y seguidamente algunas observaciones generales sobre lo que esto nos dicen. En el párrafo 1, que ya lo leímos, fíjense lo que está con letra cursiva. No imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra, y dice, obediencia evangélica como justicia. En el párrafo del capítulo 13, párrafo 3, dice, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. Y también el párrafo 2, que ya lo leímos, por esta fe el cristiano cree, etcétera. Y fíjense lo que está en cursiva. El cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y obrando las promesas. Fíjense, capítulo 15, párrafo 3. Este arrepentimiento para salvación es una obra evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu Santo hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo se humilla por él con una tristeza que es según Dios. Ahora, veamos algunas observaciones. En primer lugar, la confesión deja claro que la justificación no es producto de ninguna gracia evangélica. Es decir, no viene como pago o reconocimiento de una obra, sino por medio de una fe depositada o que descansa completamente en la obra de Cristo. La fe no es contada como parte de la obra que alcanza la justificación, sino como un instrumento con el que el hombre se aferra a una justicia completamente externa a él, la de Cristo. En segundo lugar, la confesión especifica también que la victoria del creyente sobre el pecado en su santificación y el arrepentimiento para salvación son gracias evangélicas, lo cual significa que de ninguna manera debe considerarse estas dos obras como aquello que otorga la justificación, sino como gracias que están envueltas en ella. En el caso de las obras del creyente, como el resultado de la justificación, y en el caso del arrepentimiento, como la obra del Espíritu Santo capacitando al incrédulo para que pueda ser justificado. Así que estas observaciones lo único que nos muestran es todas estas buenas obras, como arrepentirse, como creer la palabra, no son obras que justifican, sino que son obras que vienen como producto de que ya hemos sido justificados por la obra de Dios. En tercer lugar y último, aunque hay una diferencia muy importante entre la fe salvadora y la gracia evangélica, nunca pueden ser separadas. La fe salvadora es evidenciada por las obras evangélicas y las gracias evangélicas vienen como resultado de la fe salvadora. Al hablar del arrepentimiento podemos decir que la fe salvadora produce arrepentimiento verdadero y una vida de arrepentimiento evidencia que hay una fe salvadora. La Confesión Bautista de Fe de 1689 sostiene los principales distintivos de la doctrina de la justificación por la fe en la forma en la que fue proclamada con la Reforma Protestante. Los capítulos y párrafos examinados demuestran que esta confesión es una confesión reformada. Muy bien, quiero saber si está clara la distinción que hemos hecho en la justificación. Pregunto solo así como en general. ¿Cuáles son los dos distintivos de la teología reformada con respecto a la justificación por la fe o la fe que sirve para justificación? ¿Cuáles son las dos cosas que hemos considerado? La fe salvadora es ¿qué? Pasiva. ¿Y la otra cosa que consideramos cuál fue?
que hay una diferencia entre la fe salvadora y ¿qué cosa? Y la obediencia evangélica. Ahora, esos dos principios de la Reforma están en nuestra confesión de fe. Y lo que hace es demostrar con palabras o expresiones que aquel que ha creído o ha sido justificado no es justificado por un cambio en él, sino por haber recibido, haber descansado. Son palabras que la confesión usa para mostrar que no es un cambio, sino que es la confianza puesta en alguien más, alguien externo a mí. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, ¿y cuál es la conexión entre la fe salvadora y la gracia o las obras evangélicas? Bueno, que las dos, aunque son diferentes, la una es lo que me justifica y lo otro es lo que demuestra que he sido justificado. Aunque son distintas, la una es pasiva porque yo no hago nada para ser salvado, sino depositar mi fe en Cristo. La otra es obras que muestran que soy un verdadero creyente. Aunque son dos cosas distintas, las dos siempre van unidas. ¿Por qué? Porque aquel que ha sido justificado por Dios necesariamente tiene que tener obediencia evangélica. Cree en la palabra de Dios, trata de ser obediente, comienza a mortificar su carne. Son cosas evidentes, pero que vienen no para salvarse, sino como resultado de la salvación. Así que la fe salvadora es pasiva. La fe salvadora descansa. La fe salvadora no cambia mi ser. Mira a Cristo y se aferra a Él. Pero la obediencia evangélica es el resultado de esa fe salvadora. Esa obediencia evangélica me hace amar más a Cristo, buscar más a Cristo, estar más cerca de Él, tratar de ser fiel a su palabra, mortificar mi pecado, cambiar las cosas que no hago bien. Todo eso lo hago no para justificarme, sino porque ya he sido justificado delante de Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Bien. Quiero saber si hay alguna pregunta sobre esto. Sí, claro. La obediencia evangélica son las obras producto de tu salvación. Y lo que viene producto de tu salvación es tu santificación. Primero, la fe salvadora es parte de la conversión. Conversión, eres justificado y empieza tu santificación. ¿Cómo podemos ayudarlo? Esa es la típica pregunta pastoral. Así. Bueno, hay muchas personas que piensan eso. Pero el tema es que la gente al pensar, primero voy a cambiar y luego voy a buscar a Dios, está pensando exactamente como la Iglesia Católica nos enseñó a pensar. Que para agradar a Dios uno tiene que cambiar cosas para poder ser recibidos por Él. No, lo que uno tiene que explicarle es que esa persona tiene que venir a Cristo para que pueda cambiar su vida. No puede cambiar su vida para venir a Cristo. Y siempre le digo, si tú puedes cambiar tu vida sin Cristo, entonces tú no necesitas a Cristo. Tú no puedes cambiar tu vida. Tienes que venir a Cristo y Cristo es el que va a cambiar tu vida. Una vez, esto es una ilustración interesante de la vida de Spurgeon. Dice que él contó esta ilustración que en cierto lugar había un pintor famoso que quería retratar un cuadro de una ciudad. Y entonces él estaba buscando lo típico de esa ciudad, el reloj de la ciudad, el parque, ciertas cosas. Pero había un borracho que era parte de esa ciudad y que estaba siempre tirado en el parque. Y él dijo, ese lo voy a pintar también. Porque cuando lo vean, se van a acordar, es el borracho, el de la ciudad, como algo típico de la ciudad. Y entonces va y se acerca donde el borracho y le dice, mira, quiero que vengas mañana a mi estudio para que yo pueda pintarte. Y te voy a dar unas monedas. ¿Está bien? Al siguiente día, a la hora acordada, sonó la puerta. Y cuando abrió la puerta, apareció el borracho. Pero estaba bañado, rasurado, olía rico y no estaba borracho. Entonces el pintor le dijo, así no me sirves. Y es el principio que Dios declara sobre los pecadores. No te rasures, no te cambies, no te bañes, no limpies tu pecado antes de venir, porque así no me sirves. Así como estás, es como Dios te llama al arrepentimiento y a la fe para cambiarte, para transformarte, para hacer de ti una nueva persona. Así que esa es la diferencia entre fe salvadora, y gracias por eso, Santi, fe salvadora y obediencia evangélica. Tú no puedes tratar de ser salvo por tu obediencia evangélica.
Nadie puede. Tú eres salvo por la fe salvadora. Y producto de esa fe salvadora, tú tienes fruto que evidencia tu obediencia al Evangelio. ¿Hay alguna duda, hermano, sobre este principio? Una duda sobre la segunda observación que hace. Habla de dos puntos. En primer lugar, por la connotación intelectual de las expresiones que utiliza en referencia a la fe. Por esta fe, el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra. De esta forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma en la verdad si es creída. Y en segundo lugar, por la clasificación que el párroco hace las principales acciones de la fe, las cuales son aceptables, recibir y descansar solo en él para la justificación, santificación y vida eterna. Mi pregunta es, cuando yo predico el Evangelio y le digo al que está escuchando, tienes que aceptar este tipo. Bueno, es bíblico porque dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es bíblico porque aceptar demuestra que no es obrar. Aceptar demuestra o expone el concepto de que es un regalo que tienes que recibirlo, que tú no tienes que trabajar para lograrlo. Y en ese sentido es un concepto bíblico. El problema con el evangelismo moderno que nosotros tenemos es que yo estoy seguro que quizás más de uno está pensando, pastor, yo nunca había escuchado esto. Usted me está hablando de cosas rarísimas, de imputación. ¿Qué es eso? Bueno, estos son los conceptos que se deberían manejar cuando uno predica el evangelio. Yo no he hecho otra cosa con ustedes que predicarles el evangelio en esta última hora de clase. ¿Por qué? Porque es el evangelio de Cristo. No es decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere hacer tal cosa. Él quiere arreglar tu matrimonio. Ven a Él, ven. Y entonces la gente, sin entender su pecado, sin entender la miseria, sin entender todo lo que está mal, simplemente ven un ofrecimiento que sería solo un tonto el que no lo recibe. Si tienes a alguien que te va a dar el cielo, va a cambiar tu familia, te va a dar felicidad, y tú no lo quieres recibir, tú eres tonto. No te puedo decir de otra manera. Y entonces la gente recibe a Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. No es el evangelio bíblico. Es un evangelio basado en lo que ellos enseñan que Cristo es. Y entonces ahí nosotros nos encontramos en un problema, que la palabra aceptar es completamente errada. Solamente es permisible esa palabra cuando uno está hablando de que tú no puedes obrar y tienes que aceptar lo que Cristo hizo y abrazarte de lo que Cristo hizo. Entonces, tiene que ser enseñada la justificación. Tiene que ser enseñado ese intercambio que se hizo para que el pecador pudiera tener vida. Si ustedes leen cada vez que se predicó el evangelio en la Biblia, siempre se habla del sacrificio de Cristo y se habla en el sentido de salvación por los méritos de Él. Yo lo digo por experiencia propia. Cuando yo predicaba ese evangelio, yo lo que quería era como cerrar un negocio, como cuando uno dice lo cerré. Hizo la oración. Hizo la oración. Y la pregunta no es, ¿entendió el evangelio? Cuando ya nos reunimos a hablar, ¿y cómo te fue en el evangelismo? ¿Entendió el evangelio? ¿Le hablaste de la imputación? ¿Le hablaste de la justificación? No, la pregunta es, ¿cuántos hicieron la oración? ¿Eso significa algo en el contexto bíblico? ¿Eso tiene alguna importancia que alguien haga una oración? ¿Acaso no los paganos han hecho oraciones y eso no significa nada delante de Dios? El concepto es haber predicado bien el evangelio. Es un terrible error contar las supuestas almas que alguien puede salvar. Yo tengo 300 personas conociendo a Cristo el año pasado. ¿En serio? Tienen que comprarme ese detector de rayos X porque yo no lo tengo. ¿En serio tuvieron fe? Sí. ¿Y los volviste a ver? No, nunca más, pero ellos creyeron. Espérate. La Biblia no te da permiso para eso. La única evidencia bíblica para saber si alguien es creyente es la perseverancia. No hay otra. Y la perseverancia se la ve con el tiempo. Entonces, es un arriesgado el que en una predicación de bus o en dice, él creyó. Espérate. Primero, ¿estás seguro si tú has creído? Porque esa es una pregunta importante. ¿Estás seguro si tu esposa creyó
que tienes años tratando con ella? ¿Estás seguro que los hermanos que están en la iglesia han creído? Porque mira, eso no se puede ver. Eso es algo que tú siembras y confías en que Dios va a dar el fruto. Yo no tengo que tratar de cerrar un negocio para animarme diciendo, 20 escucharon y creyeron lo que yo les dije. Lo único que yo puedo contabilizar es en cuántos estoy sembrando la palabra. Mira, yo estoy hablándole a 20 personas, estoy discipulando a 20 personas, estoy hablando todo el tiempo de Cristo, de la justificación, que Dios haga su obra. Y si haces eso, te va a pasar como me ha pasado a mí muchas veces, que estás hablando con un hermano ahí, que no es hermano todavía, te está escuchando y ya sabe de memoria lo que le está diciendo, por eso está repitiendo todo el tiempo, y de pronto el siguiente día ya no es la misma persona. Y tú dices, ¿y qué le pasó? El Señor lo salvó. Y no es algo que yo puedo provocar. No es algo que yo puedo decir, ahora se salvo. No, yo no tengo eso. Lo único que podemos hacer es mirar dónde el viento sopla y decir, por ahí pasó. Yo no lo puedo controlar, ni siquiera puedo hacer que sople o no sople. Lo único que puedo hacer es ver por dónde pasa. Y ese es el concepto bíblico del evangelismo. Predicar el evangelio y esperar que Dios sople su espíritu para que esos hombres reciban vida. Entonces, hemos condenado a mucha gente a hacerles pensar que son creyentes porque un pastor se lo dijo. Porque alguien te lo dijo, tú ya eres un creyente, tú no te vas a ir al infierno, tú nunca, espérate, eso es cierto a los que son creyentes. ¿Cómo tú sabes que él es un creyente? ¿Cómo tú sabes que eso es verdad en su vida? ¿Por una oración? ¿Por repetir una palabra? No, eso es algo que es más complejo que eso. Es algo que los hombres no pueden manipular. Es algo que tú no puedes estimar o hacer proyecciones. Este año 300 personas van a conocer a Cristo y vamos a crecer. No, tú no puedes hacer eso. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico me encantaba pensar, este año voy a predicar 20 y entonces de esas 20 unos 10 miembros y entonces de ahí, y como que todo era matemático, como que esto era un edificio que yo estaba levantando hasta que llegas y te das cuenta que tienes 20 y en vez de que vengan 10 más se te fueron 8. Y de pronto de los que te quedan 3 están en pecado y tú estás, pero ¿y cómo es esto? Y de pronto en medio de la resistencia te llegan 20 que tú no sabes dónde llegaron. Y tú estás todo el tiempo en una aventura, tú dices, Señor, yo no sé. Y lo único que el Señor te dice es, sé fiel y haz lo que tienes que hacer. Porque estas almas no son tuyas, tú no las generaste, tú no las convertiste, son mías. Y yo a veces veo gente fiel que está ahí amando a Cristo y a veces veo otra gente que llega y comienza a amar a Cristo y veo gente que se suponía que amaba a Cristo y ya no lo ama. Y lo único que tú puedes hacer es, en lo externo, cuidar la santidad de la iglesia y decirle a los creyentes que vivan manifestando su fe. Y cuando hay alguien que dice ser creyente y no vive conforme a su fe, debe ser corregido. Y si no se arrepiente, debe ser expulsado. Y tú no puedes hacer más que eso. Porque esta no es una obra mía, ni tuya, ni de nadie. Esta es la obra de Dios. Y por eso yo no puedo amarrar esas negociaciones de cuántas conversiones tuve. Yo solo puedo ver y esperar confiado en que el Dios en que nosotros servimos y confiamos es un Dios que es poderoso para transformar los corazones. Y lo va a seguir haciendo a pesar de nosotros. Amén, hermanos. Muy bien. Quiero saber si hay alguna pregunta final antes de... Bien, hay que aprender a hacer una distinción entre libertad y capacidad para decidir. El hombre tiene capacidad para decidir, pero el hombre es un esclavo. Entonces, a veces se llega a esa conclusión erróneamente, diciendo,
tú no tienes que predicar así, tú no tienes que ofrecer la salvación, tú no tienes, porque Dios los va a salvar y entonces eso no depende de ellos. Y entonces yo les digo, a veces uno llega a casos hipotéticos. Con mi hija hace unos meses atrás me decía, papi, tú has creído en el Evangelio, pero Dios todavía no me ha tocado con su espíritu. Y tú dices, oye, eso doctrinalmente es perfecto, pero eso no es lo que ella tiene que decir. Eso no es lo que Dios me manda a predicarle a ella. Dios me manda a decirle, arrepiéntete y cree. No es, yo no creí porque nunca me tocó. Ahora, tiene que haber, estas dos líneas tienen que estar claras en nuestra mente. Dios es soberano y Él ha escogido un pueblo el cual va a salvar del último rincón de la tierra. Él va a salvar a todos aquellos por quienes Cristo vino a morir. Ahora, esa obra Él la va a hacer por medio de medios comunes que Él estableció, como la predicación de la palabra, como el usar hombres comunes y corrientes como los pastores o las iglesias. Ahora, nosotros tenemos que apuntar como predicadores a la responsabilidad humana. Es decir, yo debo decirle al pecador, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Mi apelación a Él es siempre a su voluntad. Ahora, evidentemente, espiritualmente, ese hombre está muerto. Y ese hombre no puede hacer otra cosa que vivir en la prisión en la que está y decide en base a esa esclavitud. Pero cuando yo le digo arrepiéntete y cree, si en la gracia de Dios, Dios toca a ese hombre por su palabra y su espíritu, lo que Dios hace no es creer por él. Lo que Dios hace es cambiar la inclinación de su corazón. Cambiar su corazón de piedra por uno de carne, capacitándolo para que ese hombre pueda creer. Entonces, ¿quién es el que cree? El pecador, porque eso dice la Biblia. Pero la pregunta es, ¿y cómo un pecador puede creer cuando Dios lo toca por su gracia? Entonces, ¿eres tú el que creyó? Soy yo el que creí. Pero ¿cómo llegaste a creer? Porque Dios me lo permitió. Porque Dios me capacitó la voluntad. Entonces, hay un salmo precioso, el Salmo 110, que dice que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Es un salmo precioso donde refiere esas palabras desde una perspectiva completamente voluntaria. Voluntariamente se te ofrecerá. Y este es el punto. Voluntariamente, si están muertos en su delito y pecado, si ellos no quieren, ¿cómo lo van a hacer voluntariamente? Esa es la obra del Espíritu Santo. Cambiar la inclinación del corazón del hombre, dándole vida para que él pueda responder el llamamiento. Entonces, cuando uno va, y siempre la ilustración es, tú tienes que ir a la cama del hospital y el hombre es como un enfermo que está muriendo y tú tienes el evangelio en la mano y le dices, ¿quieres vivir? Y le levantas la ceja, ¿quieres vivir? Y te dice, sí, quiero vivir. Entonces tú dices, toma esta pastilla, si tú te la tomas y crees, tú vas a tener vida eterna. Entonces, esa ilustración sería perfecta si el hombre fuera un enfermo. Pero la Biblia dice que el hombre está muerto. Entonces realmente viene el predicador levantando la ceja y le dice, ¿quieres vivir? Y el hombre va a decir siempre, no, no quiero. Me quiero ir al infierno y a mí no me interesa. Porque él no quiere, pero tampoco puede buscar a Dios. Y entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos si el mundo está perdido? Sus ojos están cerrados, están muertos en sus delitos y pecados. La misma esperanza que tuvo Ezequiel cuando el Señor lo mandó a predicar al Valle de los Huesos Secos. Ve y predica. Y algunos dicen, está hablando de Israel. No, no está hablando de Israel. Está hablando de la regeneración en aquel pueblo que Dios está salvando. Ahora, cuando va y le dice predícale, y es como que, pero si esto es un valle lleno de huesos, aquí hay gente muerta. Predica. Y mientras predica, ¿qué es lo que pasa con esos huesos? Comienzan a formarse como cuerpo y comienza a ponerse el escar. Es de muerte pasan a vida. Y producto de que de muerte pasan a vida, ellos pueden escuchar el mensaje de Ezequiel. Así que, ¿cuál es el concepto bíblico? El concepto bíblico es, Dios tiene que obrar en el corazón de un hombre muerto para que ese hombre pueda tener la facultad de poder creer. Pero es el hombre el que tiene que creer. Y por eso nadie va a poder decir, es que yo sí quería creer, pero tú no me escogiste. Eso no funciona. Eso no existe. Si tú quieres creer, tú puedes creer. El mundo tenemos que predicarle, cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntate. Lo que sabemos teológicamente es que si alguien quiere creer, es porque Dios le ha concedido el que lo quiera.
Es Dios el que provoca en nosotros el querer como el hacer. Ese querer es la transformación de nuestro corazón, que antes odiaba a Dios, buscaba el pecado, le daba la espalda a Dios, ahora es cambiado con una inclinación distinta. Así empieza la salvación y así continúa a lo largo de nuestras vidas. ¿Cómo saber si alguien es creyente? Es Dios quien provoca en nosotros el querer como el hacer. Si tú no quieres, entonces eso tiene que decirte algo. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad humana está vigente en la salvación del hombre. Y es en la conversión donde el hombre tiene que creer. Por supuesto, en la santificación eres tú el que lucha y es Dios el que te va santificando. En la perseverancia eres tú el que persevera y Dios el que te preserva. Siempre está las dos partes, siempre está un límite perfecto entre la obediencia del hombre y lo que Dios va haciendo para que el hombre pueda hacerlo. Así que esa es la clave. Un día los fariseos le preguntaron al Señor Jesús, dinos de una vez, ¿eres tú el Mesías o no? Y él les dije, yo les dije y ustedes no me creen. Les he dicho, las obras que yo doy son las que testifican de mí. Pero les dice, pero ustedes no creen, porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Es decir, ellos no creían porque no querían, pero tampoco podían. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces ellos no escuchaban la voz, no entendían el evangelio. Cuando alguien cree, no es porque quiso creer, es porque el Señor hizo que tú quieras y voluntariamente creíste. ¿Me hago entender? Él faculta nuestro ser para poder querer buscarlo y creer en Él. ¿Tú lo buscaste? ¿Tú quisiste amarlo? Claro, pastor, yo amo a Cristo. Pablo responde, tú lo amas a Él porque Él te amó primero a ti. El Señor le dijo, ¿no los he escogido yo a vosotros? El principio es, Él hizo que nosotros quisiéramos. Termino con esto. El doctor Arcis Sproul es tremendo y nunca nadie va a saber toda la influencia para bien que él fue en nuestro siglo y el siglo anterior. Él decía, qué bueno que Romanos capítulo 9 diga que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y hay muchas personas que tienen problemas con ese versículo diciendo, pero ¿cómo? O sea que si alguien quiere, Dios no lo va a permitir porque Él no quiere. O sea que Dios, no, es que es todo lo contrario. Y él decía, qué bueno que diga eso. Porque si dependiera de quien quiere, nadie quiere. Y por eso es bendito que Él fue quien decidió poner en nosotros ese querer. No depende del que quiere ni del que corre. Tú no quieres. Y si hoy lo quieres, es porque Él hizo eso en ti. Entonces la pregunta es, yo creí, eso es cierto. Pero ¿a quién le pertenece la gloria? A Él. Porque yo creí gracias a que Él me dio vida. Y así como hubiera sido imposible que Lázaro venga afuera si Cristo no lo hubiera resucitado primero. Alguien puede decir, pero, hey, pastor, pero yo vi que Lázaro fue el que caminó hasta afuera. Claro. Pero Cristo hizo algo un poquito pequeño antes. Lo levantó de los muertos y le dio las facultades para que pudiera escuchar la voz de Cristo y salir. Oh, Lázaro, qué poderoso, cómo se levantó de la tumba. No. Lázaro fue capacitado por un milagro que Dios hizo en su alma para que él pudiera obedecer la voz de Jesús. Él pudo salir de esa tumba porque Cristo lo resucitó. Así que ¿por qué lo buscamos? ¿Por qué lo amamos? ¿Por qué estamos cerca de Él? Porque Él nos buscó primero. Porque Él quiso darnos la fe para que nosotros podamos creer. Amén.